Tenemos también a nuestra psicóloga favorita, entre ellas, Yolanda de Benito, doctora en psicología, directora del Centro Huerta del Rey, también un referente regional, nacional e internacional, que a continuación les contará su ponencia. Buenas tardes a todos. Agradecer a las asociaciones y a las demás entidades organizadoras pues, la invitación para compartir esta tarde con todos ustedes de estas jornadas. Voy a tratar de exponer una investigación que trata de cómo se crea un instrumento en este caso de identificación. Es un tema de cómo se crean instrumentos que a veces no es tan conocido o no se da tanto a conocer en los foros y a veces a lo mejor puede resultar un poco arduo el lenguaje utilizado. Entonces intentaré por parte mía, haré todo lo posible porque la exposición sea lo más amena posible dentro de lo que implica una investigación con números y demás. También tengo que decir que comparto con el anterior ponente, que además estuvo en el tribunal de mi tesis doctoral en IMEGA, que de eso nos conocemos hace muchos años, la idea que está claro que es diferente y se utiliza de diferente forma Gizzen en el habla anglosajona y High Ability, que son dos conceptos diferentes y están bastante bien diferenciados. Igualmente comparto con el anterior ponente y estoy totalmente de acuerdo con él que una cosa es capacidad y otra cosa es rendimiento y de eso se trata y de aquí la creación de esta test que voy a exponer ahora. Como veis, el test está creado por una serie de personas, que es el equipo de investigación del Centro Huerta del Rey, que están compuestos por diferentes personas. Jesús Moro, que es doctor en medicina, Juan Antonio Alonso, que es doctor en ciencia de educación, y Susana Guerra, que es una doctoranda. Y sin más, pues vamos a ver cómo es el test, cómo se crea y en qué consiste. Vamos a tratar 4 puntos que van a estar recogidos en la exposición, cuáles son las fases de identificación para llegar a todos los alumnos. Como bien ha dicho el profesor Turón, es importante llegar a todos los alumnos y por eso hay 2 fases de identificación. Luego, quedar muy claro qué es y qué no es un test de screening y cuáles son los criterios de validez, cómo se planteó el objetivo de la investigación, el método de investigación, los resultados y, por fin, pues cómo es el test de screening para unos superdotados Huerta del Rey y aplicación Raven. Como bien sabéis, en las fases de identificación hay 2 apartados muy importantes. Uno es la denominación, que es aquella fase que pretende llegar a todos y cada uno de los alumnos. Evidentemente, en esta fase se tiene que hacer porque sería totalmente imposible por los medios que tenemos en la actualidad y a veces tampoco a lo mejor totalmente necesario pasar a todos los niños de todas las escuelas una batería de evaluación diagnóstica para conocerles profundamente y para ver qué educación es la más adecuada porque pueden requerir una educación diferenciada. Entonces, hay una primera fase que es la denominación, que es la que se llega a toda la población de todos los alumnos de todos los colegios. Y luego, después de esa fase, se evalúan de una forma más detallada y detenida para ver qué educación requieren y para ver sus necesidades más concretas y específicas. En primer lugar, como os he dicho, vamos a ver bien, para entender bien qué es un test de screening y qué es lo que no es un test de screening. Y cómo saber hasta qué punto es válido ese test de screening y cuándo no es válido ese test de screening. ¿Qué es un test de screening? El test de screening es muy utilizado en el ámbito de la medicina pues para determinar o ver a aquellas personas que pueden, sin tener los síntomas, poder tener una enfermedad y de esa forma atajarla lo más precozmente posible. Y es una screening se hace pues dentro de lo que es la prevención precoz o tratamiento precoz de cualquier tipo de enfermedad y es muy útil y muy manejado tanto dentro de la rama de la medicina pero también dentro del campo educativo. Por ejemplo, ¿cuáles son las pruebas de screening más habituales que tenemos dentro de la medicina? Pues, por ejemplo, dentro de la salud pública, pues tenemos para las mujeres, sabemos que periódicamente tenemos que pasar una revisión en cuanto a hacer una mamografía, pues para ver la posibilidad de tener o no un cáncer de mama. Eso es un test de screening. O, por ejemplo, a los hombres les hace pruebas
como para detectar pruebas como la PSA, que es una proteína, para detectar la presencia o no de posible cáncer de próstata en el hombre. Entonces son test de screening que se basan, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, para que antes de que la persona tenga la enfermedad se pueda atajar lo antes posible y prevenir y actuar antes. Como decíamos anteriormente, los test de screening son necesarios porque, por ejemplo, no sería, evidentemente, por el gasto oportuno hacer a todos los hombres una biopsia de próstata, puesto porque no sería ni oportuno ni necesario y el gasto pues sería, evidentemente no tendría ningún sentido. Entonces, antes de llegar a eso se hacen los test de screening y de cribaje. Por lo tanto, las pruebas de screening, tanto en la medicina como en el ámbito educativo, es la primera fase de diagnóstico y tienen que llegar a toda la población, es decir, a todos y cada uno de los niños de todos los colegios. Es decir, que tienen que tener unas características que les hagan válidas, fiables, eficaces, sencillas y baratas. Los alumnos, en el caso de los colegios que presentan el test de screening, son aquellos que luego se realiza la evaluación diagnóstica para ver las necesidades educativas concretas más en cuenta para ese niño en especial y si realmente las necesita o no las necesita. Y en el caso de la medicina, pues aquellos que tienen los test de screening positivos, pues pasan a hacerse una evaluación mucho más profunda. Vamos a ver qué condiciones tienen que cumplir los test de screening para cualquier cosa, así, qué condiciones tienen que cumplir. Y son 4 condiciones las que deben cumplir para que sean realmente un test de screening. Si no tienen esas 4 condiciones, no lo son. Lo llamen como lo llamen, pero no lo son. Primero, la validez. ¿En qué se mide la validez de un test de screening? Se mide en 2 conceptos, lo que es la sensibilidad y la especificidad. Luego, el segundo concepto, la eficiencia. ¿Qué probabilidad de acierto tiene esa prueba? Tercero, la reproductividad, que se puede reproducir. Y la siguiente, y obviamente, la de no causar daños. ¿Qué significan estos conceptos? ¿Qué es la sensibilidad y qué es la especificidad? La sensibilidad quiere decir que cuando tú digas a una persona que está bien, que realmente esté bien. Y en el caso de lo que nos ocupa de niños hiperdotados, la sensibilidad quiere decir que si ese niño, dices tú, que es muy probable que sea superdotado, realmente que sea muy probable que sea superdotado. Es decir, la sensibilidad es decir que si ese niño es probable que sea superdotado, que realmente sea muy probable que sea superdotado. Es decir, la probabilidad de acierto del test. Si es que sí, que sea que sí. Eso es la sensibilidad. Es decir, cuando sea que sí, decir que es que sí. Y lo contrario, la especificidad, es decir, que cuando digas que no, que realmente sea que no. Es decir, esos son la validez del test de screening, medir bien la sensibilidad de que cuando digas que sí, sea que sí, y la especificidad, que es cuando digas que no, que realmente sea que no. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver cuánto es la sensibilidad del tacto rectal para detectar el cáncer de próstata en el hombre. Pues sabemos que la sensibilidad de acierto de que cuando sea que sí, es del 56,56%. Es decir, como veis, no es una prueba muy fiable para los hombres. Por eso, en este caso, obviamente, pues se han propuesto otras pruebas pues, mucho más sensibles, como las PSA concretas para detectar los cánceres de próstata, como indicadores de cáncer de próstata. Evidentemente, cualquier test de screening lo que quiere tener es muy buenos valores en sensibilidad y muy buenos valores en especificidad, es decir, que sea muy bueno en cuanto a decir cuando es que sí, que sea que sí, y muy bueno para decir cuando es que no, sea que no. Y es lo que todos los test de screening suelen perseguir de ahora de la creación de los mismos. Por ejemplo, otro test que también conocemos mucho y que ahora está bastante, lo conocéis, que es el de que tiene para detención, bueno, de la Dirección General de Tráfico para detención de drogas. Sabéis que hay un test que a través de la saliva pues detecta o no la presencia de drogas. En concreto, aquí tenemos, por ejemplo, que la Dirección General de Tráfico en su estudio, antes de poner en marcha este test de detención de drogas a través de la saliva, su estudio su objetivo era tener una sensibilidad de 80% y una especificidad de 80% en las 13 sustancias que se evalúa. Y este estudio es del 2011. Era el objetivo la DGT a la hora de poner en marcha su test de screening para detectar las drogas a través de la saliva.
Este, por ejemplo, es el test de screening que tenemos bastante reciente, que es para detectar la posibilidad de que una persona tenga artritis reumatoide, que es la sensibilidad, como veis ahí, es del 81%, es decir, que es cuando sea que sí, la especificidad es del 88%, que es cuando sea que no, igual en dos diferentes tipos de test de screening, uno que se llama factor reumatoide, que se mide en la sangre, y otro que se llama antipéptido cítrico citrulinado, que como veis es un poquito mejor el segundo que el primero. Estos son test de screening. En este caso, imaginaros que ahora está ocurriendo una cosa muy curiosa. En este caso, imaginar que se hace una prueba en la DGT para ver si un niño, una persona que conduce el volante ha consumido algún tipo de drogas, ¿no? Pues fijaros lo que ocurriría. Como son test que miden probabilidad, un chico de 20 años que tenga carnet de conducir y tenga TDAH y esté consumiendo, tenga una medicación como un Concerta, ese chico va a dar positivo al test de drogas, porque es lo que miden los test es la probabilidad. Entonces, una vez que hay una probabilidad, lo que se tiene que hacer es luego ver realmente hasta qué punto esa persona tiene o no ese consumo negativo, o lo que sea, y la cantidad y demás. Esto es un test de screening, siempre es un test de probabilidad. Y siempre hay un punto de corte, es decir, cuando ese chico toma la saliva, hay un punto de corte en que salta. Por ejemplo, en este caso, en el de reumatoide, en el test de reuma, el punto de corte es si tienes más de 8, puedes tener reuma, y si tienes ese otro más de 5, puedes tener reuma, es una probabilidad de tener reuma. Como decíamos, que es un test de screening, tiene que tener 4 criterios. La validez diagnóstica, que es la sensibilidad, que cuando es decir que sea que sí, la especificidad, que es cuando es decir que no, que sea que no. Luego vamos a ver la eficiencia, que es la razón, la capacidad de acierto. La eficiencia es qué probabilidad tiene de acertar ese test, y es la razón entre los falsos positivos y los falsos negativos. Esto es lo que nos da la posibilidad de comparar unos test de screening con otros test de screening. Como hemos visto anteriormente, esa curva nos decía cuál prueba era mejor, una u otra. Que sea reproducible, claro está, y evidentemente que sea conveniente, que son las 4 características que tiene que tener un test de screening. Bueno, yo creo que este primer punto era entender que es un test de screening, es decir, es un test que se aplica a toda la población, que mide lo que es la probabilidad de que pueda requerir, en este caso, una educación distinta o diferenciada. Y tiene que tener unos criterios de validez, que la sensibilidad, que cuando diga que sí, que sea que sí, la especificidad, cuando diga que no, sea que no, evidentemente que se pueda reproducir y evidentemente que no cause daños y que pueda llegar a toda la población. Entonces, esos fueron los objetivos de nuestra investigación. Ese creo que es el concepto de test de screening, para que quede un poquito claro. Es decir, es un test que se aplica a toda la población para detectar aquellas personas que pueden requerir, en este caso, una educación especial por presentar su prestación intelectual. Es decir, es un test que podemos aplicar a todos los niños de todas las aulas, que sea barato, que sea económico y que nos puede decir aquellos niños que requieren una evaluación más detallada, porque es muy posible que requiera una educación especial, y eso es un test de screening. ¿Por qué son necesarios los test de screening? Creo que el profesor Turón, que antes me ha precedido, creo que lo ha quedado muy claro, porque es necesario que la educación llegue a todos. Aquí tengo recogido, yo creo que el derecho, pues el artículo 29 del Convenio de los Derechos del Niño, que creo que lo conoceréis todos, ¿no? Que dice así: los Estados partes convienen en que la educación debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, las actitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Este es el derecho del niño. Por eso es importante la creación de test de screening, y test de screening que sean científicos y válidos, no basados en la intuición. ¿Por qué también? Pues como me precedió el doctor Turón, pues evidentemente es verdad que hasta ahora pues las buenas intenciones de los profesores son muy buenas, pero también es verdad que hasta ahora pues sabe que no son los profesores muy habilidosos a identificar correctamente a aquellos niños que pueden requerir una educación distinta por sus características de aprendizaje. Por ejemplo, en un documento del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid del 2003 decía que en Madrid los profesores identificaron el 44% de sus alumnos solamente, y por otra parte identificaron como superdotados el 97% que no lo eran. Es decir, que
hasta ahora todavía los profesores, aunque tienen muy buena voluntad, no parece que tengan mucha habilidad a la hora de poder detectar realmente qué alumnos pueden requerir una educación. Y estos test sí que van a llegar a todos y estos sí que van a detectar a todos los alumnos. Evidentemente, que también como hemos comentado anteriormente, pues obviamente la educación tiene que ver con las barreras económicas, sociales, y es una buena posibilidad de llegar a todos para que estas barreras económicas y sociales pues rompan esas barreras, porque gracias a Dios la inteligencia es democrática y se da en todo tipo de clases sociales. ¿Por qué también? Otra razón, hemos dicho varias razones. Primero hemos intentado explicar qué es un test de screening, luego hemos dicho que por qué hemos creado el test de screening, ¿no? Una razón es por los derechos del niño, otra razón es porque a veces los profesores no son del todo sensibles todavía a cómo identificar a estos niños, y otra razón también hemos comentado es lo que veis ahí, que es que se han utilizado montones de instrumentos como screening que realmente no lo son. Se dicen screening, pero no son screening porque no cumplen los criterios de sensibilidad, es decir, especificidad, que son los criterios de validez de un test de screening. Si no tienen sensibilidad y especificidad, no son test de screening, por mucho que se diga. Por ejemplo, es curioso, durante muchísimo tiempo se utilizó como para test de screening y también incluso para test como de inteligencias múltiples, el BADIC, que a mí me llamaba mucho la atención. Digo, ¿cómo es posible que se utilice el BADIC para cosas de inteligencias múltiples? Si, por ejemplo, en su manual, en la parte teórica, que digo, bueno, la gente pues, lo tendrá que ver aquí en la parte teórica, pone que las únicas teorías que el BADIC no es compatible es con las teorías atomistas, entre ellas y concretamente la de Gardner. Dices, bueno, ¿cómo dicen en un manual que dicen que no es? Que él ya está de acuerdo con las teorías generales de la inteligencia de Carroll, Hall y Carroll, que son las más actuales y que se ha utilizado para algo que este test no está hecho ni en esta ni en ninguna de las revisiones. Dices, bueno, es increíble. Otro test que se sigue utilizando a veces como screening, que tampoco lo es, curiosamente, es el CABID, que es este de aquí. Y curiosamente, menos mal que a veces las personas se dan cuenta. Nosotros llamamos a la casa de Pearson, este es el catálogo de Pearson en 2013, y así en el catálogo de Pearson en el 2013 aparecía reseñado el CABID de esta forma. Dice, se trata de una excelente herramienta para hacer un screening que permita llegar a una aplicación rápida de la inteligencia general, a una apreciación rápida de la inteligencia general. También aporta datos para decidir si es necesario proceder a una exploración más profunda. Yo hablé con la casa Pearson y dije, ¿cómo os atrevéis a poner esto? Sabéis que esto no es un test de screening. ¿Cómo es posible que pongáis aquí esto en vuestros catálogos? Digo, es un engaño. El año siguiente, que es este, en el 2014, si buscáis el CABID aquí, esa frase ya ha desaparecido y ya no consta. Digo, menos mal. Pero esto no solamente pasa en nuestro país, sino también pasa en otros países. Por ejemplo, esto es de Estados Unidos. Se llama SAGES 2. Pone también test de screening. Evidentemente tampoco lo es, porque no es ningún test de screening. Tiene correlación con partes de otros test de inteligencia, correlaciona con matemáticas, correlaciona con lenguaje, correlaciona con otros test de inteligencia, pero no son test de screening. Los test de screening se caracterizan por eso, porque tienen que decir sensibilidad, especificidad, razón de probabilidad. Llegar a toda población, es decir, este niño es muy probable que requiera educación diferenciada y este niño es muy probable que no lo requiera y que no, tanto cuando dice que lo puede requerir como cuando dice que no puede requerir, tenga acierto. Hay muchos cuestionarios también que se aplican y que se hacen también como screening, pero que tampoco lo son porque tampoco cumplen los criterios. Después de mucho investigar y de mucho mirar y de ver pues, muchos autores, hemos encontrado que hasta ahora pues nosotros hemos encontrado dos test que cumplen las características como test de screening. Uno son las escalas Gate, que sí cumplen las características de screening, aportan sensibilidad y especificidad, se pasan desde los 6 años hasta los 18, no sé si de los 5 o de los 6 años hasta los 18, y sí que cumplen los criterios para considerarse como test de screening.
Este es la sensibilidad que aporta, es del 88,%, la especificidad es 68,%, ¿no? Es un test de screening que se puede recoger y ver estas características. Pero me ha faltado deciros una cosa importante, y me vais a disculpar porque a veces voy muy rápido y no sé a veces si me explico bien y me vais a disculpar, pero hay una cosa que también, no os he dicho, pero me molestó mucho. Cuando os dije que por qué los test de screening son tan importantes, yo recuerdo que os ha comentado lo de esto de los derechos del niño, que es muy importante, lo de los profesores, que es muy importante, ¿no? Lo de la ley ministerial, de que es para salvar barreras y demás. Pero otra cosa que no os he dicho y que me molestó bastante es una cosa muy curiosa. Quedé con un amigo mío que es médico un jueves y estaba tomando un pincho con él. Y me dice, ¿qué estás haciendo ahora, Yolanda? Digo, estoy haciendo un artículo que se llama El desarrollo neuropsicológico de la inteligencia. ¿Qué hace que un cerebro sea más inteligente? Y le dije, y este va a ser mi último artículo. Digo, el último artículo que voy a escribir. Y me dice, ¿por qué va a ser el último artículo? Digo, porque creo que en él recoge bastante de los 25 años de investigaciones que llevo realizadas. Y me dice, pero realmente, pero tú sabes qué pasa con esos niños. ¿Qué sabes tú qué ha pasado con esos niños? Le dije, pues mira, la verdad, pues ya lo sabe. Digo, pues unos han ido bien y otros, pues realmente no. Y dice, pero ¿cómo se puede saber si un niño va a ir bien o va a ir mal? Digo, hombre, eso sí que lo sabemos. Digo, sí que lo sabemos, porque hay 4 grupos que sabemos que son los que es más probable que vayan mal, que son los 4 grupos de riesgo que se tienen recogido a nivel internacional. Uno son las mujeres, que son las que están dentro de este grupo de riesgo porque se identifican mucho menos. Otros son las minorías étnicas, obviamente. Otros son los de clase socioculturalmente desfavorecida. Y otros son los niños que son superdotados y que tienen algún trastorno asociado, por ejemplo, TDAH u otras cosas, ¿no? Digo, esos son los 4 que sabemos que es más probable que tengan mayor dificultad a la hora de desarrollar su capacidad. Y me dijo mi amigo, dice, pero bueno, yo no creo, yo sigo creyendo que si son inteligentes sabrán salir. Claro, era mi amigo y no le puedes agarrar del cuello, que no queda bien. Yo dije, pero mira, gracias a las investigaciones estas, aparte de que existe un montón de legislaciones en muchos países, aparte esas investigaciones han demostrado que el desarrollo social, emocional en estos niños, evidentemente la escuela no les favorece, sino justamente lo contrario. Estarás de acuerdo conmigo que todos los niños tienen derecho a ir a la escuela para favorecer su desarrollo, no para ir en contra de él. Y mi amigo pues me dijo que que entenderlo de esa manera, pues que vale, lo entendía. Pero hasta ahí. Os lo quería contar por la importancia de los test de screening y de los test de screening bien hechos. Perdonad que insista tanto en el concepto ¿no? Estamos hablando de lo que es un test de screening, que os he dicho un poco rollo de medicina y eso, pues un poco a lo mejor para hacerlo más cercano a lo que ya conocemos, incluso el test de la droga de la Dirección General de Tráfico, ¿no? Luego os he comentado muchos test de screening que se utilizan y que realmente no lo son, y ahora estaba comentando que es el GATE, que es un test de screening. Otro test de screening es que publicamos en su día para niños de 4, 5 y 6 años, de identificación temprana. Y estos son los datos de la validez. La sensibilidad, es decir, cuando dice que sí, sea que sí, es del 83%. La especificidad, cuando dice que no, sea que no, es 79%. Y la razón de probabilidad de acierto es del 4,2%. Se validó en 6 países y se ha aplicado luego en otros muchos más. Y ahora llegamos a la parte de cómo hemos creado este test actual. Es decir, ya os he dicho qué es un test de screening, por qué hemos hecho este test, y ahora cómo hemos creado este test, qué metodología y qué resultados hemos obtenido en la creación del mismo. Bueno, ¿qué muestra teníamos para hacer el test de screening? Pues la muestra que teníamos era toda la que teníamos de niños entre 6 y 8 años entre el 2005 y el 2012, y no hubo ningún criterio de exclusión. Y se recogió toda la muestra que teníamos, no hubo ningún criterio de exclusión. La muestra son niños que proceden de toda la geografía española, la clase media, que suele ser clase media, media baja y media alta principalmente, y esta es la muestra que teníamos.
¿Cuál es el nivel de inteligencia de estos niños en el WIS-4? ¿Por qué el WIS-4 y no otros test? Porque el WIS-4 está fundamentado en las teorías más actuales de la inteligencia. Es decir, tiene que ver con la neuropsicología y tiene que ver con los avances más de inteligencia sobre las bases de Carroll, Hall y Carroll. Es decir, son las bases más actuales de la inteligencia. Es el mejor test y el que mejor predice la capacidad y evidentemente el rendimiento. Por eso se elige el WIS-4. Es un test internacional, se pasa en todos los países y no solo se evalúa para niños superdotados, sino para cualquier tipo de niños y para cualquier tipo de capacidad. La muestra, como os decíamos, es esta, el IGC, que es el Índice de Inteligencia General, que es el más significativo, a nivel internacional sobre todo más reconocido, es esta. La muestra de no superdotados fue esta que veis aquí. La muestra de niños superdotados, que está recogido, es esta otra que veis aquí. En total son de 57. También sobre esto de la muestra, os quería comentar la importancia de la misma, porque es importante. Este test es un test de inteligencia no verbal de la escala Wechsler, que es la misma escala que la escala del WIS-4, que vosotros conocéis porque seguramente la recordáis mucho. Para que tengáis una idea de la importancia de la muestra que tenemos ahí, mirad, aquí la muestra utilizada para el grupo de altas capacidades, que viene recogido en la página 39, la muestra era de 41 sujetos con edades comprendidas entre 5 y 21 años, de niños, de personas con alta capacidad, según esto está aquí, es decir, entre 5 y 21 años, la muestra de 41. Aquí tenemos una muestra de entre 6 y 8 años de 57. ¿Por qué elegimos utilizar el Ravencolor para hacerle un test de screening? ¿Por qué no cogimos otro test? Podríamos haber cogido otros muchos, pero ¿por qué cogimos el Ravencolor y no otro? Bueno, pues lo cogimos por varias razones. Primero, porque el Ravencolor, para utilizarlo como test de screening, y este nuevo test de inteligencia no verbal correlacionan muchísimo, es decir, se parecen mucho y es mucho más sencillo. Segundo, es muy económico, se puede pasar de forma grupal, no tiene influencias culturales, es fácil de aplicar y fácil de corregir. Y otra cosa muy importante es que no es necesario ser psicólogo para aplicar la prueba. Sí, porque existen unas normas deontológicas que dicen quiénes deben pasar la prueba en base a conocimientos. Este test no hace falta ser psicólogo para aplicarlo. Lo puede aplicar otra persona que no tenga la carrera, sino que esté formada en la utilización de las pruebas. Por eso elegimos el Ravencolor para hacer herramienta como test de screening, basando en lo que estamos comentando aquí. ¿Por qué más elegimos el Ravencolor? Porque es una prueba que tiene una gran tradición, se conoce y se aplica en más de 100 países, evidentemente estima la capacidad de inteligencia general, es una prueba de inteligencia no verbal y es de las más investigadas en todo el mundo. Esta es, por ejemplo, una muestra de cómo es el Ravencolor. Como veis, es una prueba no verbal. El niño tiene que averiguar lo que falte ahí y exige evidentemente un razonamiento. Y esto sería el Ravencolor. Y ahora en nuestra investigación lo hemos creado como test de screening, cogiendo el Ravencolor como base. Bueno, estos son los puntos de correlación que tiene el WIS-4 con las diferentes pruebas, tanto con el Stanford como con el Ravencolor, bueno, diferentes números. Como veis, tiene una correlación muy alta el IGC, tan alta como la escala no verbal de Wechsler, que es 0,76 aproximadamente. Es decir, es tan bueno el Ravencolor como este aproximadamente, son muy parecidos. Y eso más, el otro es mucho más barato, ¿no? Se hicieron muchos estudios, muchos puntos de corte, muchos análisis estadísticos, hasta que por fin elegimos el que tenía más sensibilidad y más especificidad y mayor eficacia. Evidentemente, el índice se tomó el índice de inteligencia general, que es 130 del WIS-4 y una prevalencia de un 2,5%. Se llevaron a cabo muchos diferentes estudios y, como ya os digo, es el que mejor correlacionaba con el Ravencolor. Esta es, bueno, entre la curva CORE del WIS-4 y el CI total. Esta es nuestro resultado de la investigación. Y conseguimos hacer un resultado bastante bueno, porque lo que veis ahí es que es un test de screening se evalúa de cuánto de 0 a 1 llega, o de 0 a 100 llega.
Y el área de 92,9% es mucho, porque casi llega al 100, es decir, quiere decir que es un test de screening muy bueno. Si recordáis los anteriores que pusimos, que no lo tenéis delante, pero podéis recordar, por ejemplo, el de la prueba reumática tenía 80 y tantos %, ¿no? Bueno, pues el nuestro es mucho mejor, por lo menos en papel, que el de la prueba reumática, que es un test con una posibilidad muy buena de sensibilidad y especificidad. Quiere decir que si pasamos la prueba a un grupo de clase, de la prueba la superarán solamente un 12%, y que bueno, solamente ese 12% habrá que hacer las pruebas diagnósticas el equipo de orientación, por decirlo así. Es decir, que requiere luego muy poco trabajo. Es decir, es muy eficaz. Para hacerse el Raven, te va a quedar un grupo muy pequeño, pero además sabes que ese grupo muy pequeño va a estar bien recogido, porque sabes que la sensibilidad y la especificidad es muy buenas, que lo que han dicho que no, es muy probable que sean que no, y los que han dicho que sí, es muy probable que sean que sí. La sensibilidad en concreto es del 82,4%, la especificidad es del 90% y la posibilidad de acierto es del 8,24%. Es decir, que si pasamos el Raven Color como test de screening a un grupo de 100 niños, solamente pasarán al equipo de evaluación, al orientador del colegio para hacer los demás test y demás pruebas, 12 de ellos, y lograremos 2 y perderemos 1 de los 3 posibles que habría en la muestra. ¿Cómo se aplica? Es muy sencillo, que esto es lo que os decía que tiene que ver la sencillez. ¿Qué se hace? Se pasa el Raven Color a todos los niños de todas las aulas, de todos los colegios que tengan 6-7 años. El Raven Color se aplica, como os decía, el niño da una respuesta, la A, la B, la C, y queda marcado en una hoja de calco. Entonces tú levantas la hoja y cuentas los puntos. Si ese niño de 6 años tiene una puntuación de 27, quiere decir que es muy probable que pueda requerir una educación diferenciada, entonces es oportuno que ese niño le vea el orientador del colegio para que le haga una evaluación diagnóstica más detallada para ver sus necesidades. En ese caso, la sensibilidad es del 62,5% y la especificidad del 100%. En el caso de niños de 7 años, pues es lo mismo. El punto de corte en este caso es 30. Si el niño tiene 30 puntos o más, evidentemente requiere una evaluación por parte del orientador del colegio, porque es muy probable que requiera una educación diferenciada. La sensibilidad es del 86,8% y la especificidad es del 91,6%. Y en el caso de 8 años, pues el punto de corte es 32 y la sensibilidad es del 81,08% y especificidad es el 80%. Es decir, como veis, lo que estamos comentando y lo que también finalizaba diciendo el profesor Turón en la anterior conferencia es que estar en las aulas están los niños, que si tú aplicas un método los vas a encontrar. Nosotros lo que decimos es que este método es aplicable, es muy sencillo, es muy económico, es muy fácil y tiene unas garantías científicas, es decir, está creado con una base científica y esa base científica es buena, por lo que podemos ver como test de screening, y es lo que estamos diciendo con claridad. Si recordáis, hemos empezado diciendo lo que tiene que ser un test de screening, es decir, no vale cualquier cosa como test de screening. Recordáis también por qué es importante los test de screening. Os hemos comentado también por qué elegimos el Raven Color, es decir, por qué hemos elegido coger el Raven Color, un instrumento, y crearlo mediante una investigación como prueba de screening. ¿Por qué hemos elegido ese y no otro? Importante en todos los países, no tiene influencias culturales, vale para cualquier tipo, no hace falta que conozca el habla del país. Evidentemente correlaciona muy bien con cualquier otra prueba de inteligencia no verbal y evidentemente no hace falta que sea un especialista para pasar la prueba, con lo cual ahorra muchísimos gastos y es verdad que puede llegar a todo el mundo. La corrección es tremendamente sencilla, fijaros que solamente es contestar el niño, se puede pasar de forma individual y colectiva, pero es solamente contestar el niño, levantar la hoja de calco y contar los aciertos, y según el número de acierto pasa el test de screening o no lo pasa. Como en la prueba de reuma, de 0 a 5 no es probable que tengas reuma, pero si tienes más de 5 es probable. No quiere decir que tengas reuma, pero sí quiere decir que en esta prueba
existe, según esa prueba, una probabilidad de que lo tenga. Entonces, ¿qué hace el médico? Pues te hace más pruebas, ¿no? Esto es exactamente igual. O como la DGT, por ejemplo, que coge al niño la muestra de saliva y le da que da positivo. Pero claro, da positivo porque a lo mejor tiene un TDAH y está tomando Concerta. Luego hace análisis en el laboratorio más detallados y ya sabes qué sustancia, de qué manera, de qué cómo, hasta qué punto y cuánto y qué sí y qué no, y si realmente requiere sanción o no requiere sanción, ¿no? Yo creo que, no sé si me he explicado bien o no porque yo os digo que siento que siempre me apresuro un poco y entonces pues a lo mejor me apresuro. Pero quiero decir que está ahí, que Turón tenía razón, que los niños están, que solo tenemos que echar las redes y que saldrán. Y lo que decía, y es verdad, que es que el consejero y todos tendremos más trabajo, porque como echas las redes, salen. Y los instrumentos están. Como veis, es muy sencillo. Es cuestión, el Ravencolor, si levantáis aquí cualquiera, seguro que en todos los equipos que tengáis y trabajáis con ellos tenéis el Ravencolor. No hace falta ni siquiera comprar la herramienta porque todos los equipos tienen el Ravencolor y conocen el Ravencolor. Yo digo que es solamente aplicarlo y nada más. Conclusiones. La rentabilidad es muy alta, puesto porque por cada niño mal clasificado se acierta 8 veces. Yo digo que la curva era mejor que la del reuma, por ejemplo. El valor positivo y la eficacia de este método de screening puede ser como buenos, dado los resultados de la investigación realizada. No requiere condiciones especiales de aplicación, no hace falta ninguna condición especial de aplicación. El test científico, pues, de screening para alumnos portadores de Huerta Rey, aplicación Ravencolor, posibilita la detección de niños con superdotación intelectual en clases desfavorecidas, que es muy importante, porque daros cuenta que las clases desfavorecidas, pues los padres tienen ventajas para poder complementar la educación de sus hijos con otras muchas formas y otras muchas maneras. Pero a las que no llegan es justamente a las que no tienen esas posibilidades. Y esto se puede aplicar en todas las escuelas. En minorías étnicas, con dificultades auditivas, es importante. Con dificultades de lenguaje, que también es importante. Con dificultades motoras. Y con aquellos que desconocen la lengua del país. Está publicado y lo podéis íntegramente tanto en la página nuestra del centro como veis ahí en la Asociación Europea de Psicología. Y creo que es lo que os puedo comentar. No sé si lo he podido explicar bien y os agradezco pues, la atención vuestra. Gracias. ¿Preguntas? Levantamos la mano, quien tenga interés, y le pasamos el micrófono, si os parece bien. Hola, Yolanda. Hola. Me parece interesante todo lo que has dicho, pero no sé si te hemos entendido bien. No sé si tú estás utilizando el Ravencolor como una prueba, una investigación para detectar si es un buen screening para la detección de la sobredotación intelectual. Y esa es la investigación que has hecho, ver cómo correlaciona con otros test, etcétera, y si verdaderamente detecta lo que dice detectar, o si has fabricado un nuevo test de screening. Creo que no me he explicado bien, por la pregunta que me haces no me he explicado bien. No hemos fabricado ningún test. Es decir, imagínate que tú tienes un instrumento en casa, no sé, a ver que pueda poner un ejemplo, una escoba, ¿no? Que sirve para barrer, pero tú la haces una serie de cambios y haces que en vez de servir para barrer solo, sirva también para utilizarla para limpiar no sé qué otra cosa. Es decir, la investigación consiste, que es muy importante, que creo que no le quedó claro si me haces tú esa pregunta, es que nosotros decimos, vamos a crear un test de screening. Hicimos un test de screening para niños de 4, 5 y 6 años y le creamos nosotros. En este caso lo que hemos hecho es coger un test que ya existía y darle otro uso, que es crear con él un test de screening. Es decir, hemos creado con el Raven un test de screening. Y esa es la investigación, es decir, hemos creado el Raven y con ese Raven hemos creado un test de screening. Y no se utiliza para evaluar capacidad. Por ejemplo, centil, tanto, sino se utiliza para decir qué niños pueden requerir una educación diferenciada por posible superdotación intelectual. Y hemos dado los puntos de corte.
Entonces, si lo que hemos creado es un test de screening, es decir, como el test de screening para el reuma o el test de screening que creó la DGT para lo de la saliva. Pero con el Raven. Con el Raven. Con el Raven, claro. Sí, el test de Raven sí. lo aplicas igual que siempre, pero en vez de utilizarlo para medir la capacidad... No, es que aquí en Andalucía me ha sorprendido porque nosotros, en la fase de detección del alumnado con altas capacidades, estamos utilizando el Raven Color. Sí, pero no con los puntos de corte, que es muy diferente. Es decir, no el centil 25 porque se me ha ocurrido a mí, ni el centil 80, porque no sabes la sensibilidad ni la especificidad. Es decir, no sabes si cuando dices que sí, es que sí, y cuando dices que no, ni es que no, ni la probabilidad de acierto. Eso es a ojo a buen cubero, como se han utilizado muchos test y muchas veces. Pero ahora decimos, no, mire, esto es una forma científica de decir, el que es que sí, y que es que no, es que no. Ya. También se utiliza, por ejemplo, como os decía antes, el CABIT, y se sigue utilizando. Pero se utilizan, bueno, pues yo pienso que los que tengan tal cosa o tal otra, pero esto es en base a una investigación científica, saber lo que estamos haciendo, no con solamente buenas intenciones. Ya, te he entendido ya perfectamente. Gracias por la pregunta, pero creo que no me había explicado bien. Muchas gracias, Yolanda. Yolanda, buenas tardes y bienvenida. Mira, me ha chocado un poquito, vamos, me imagino que se barajan diferentes criterios, pero Huerta del Rey ha definido como punto de corte para un CI 130. Entonces, por ejemplo, Andalucía, es el caso que la Junta de Andalucía tiene definido el punto de corte en un CI 120. Entonces, todo lo que se censa a partir de un CI 120. ¿Qué pasa? Porque tú sabes que el tema de CI, pues por diferentes comunidades autónomas, y eso es así, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo tienen 130, pues diferentes comunidades autónomas tienen pues ese porcentaje de... No es un porcentaje, sí. Pero es una diferencia de 120 a 130. Pues ¿Qué pasa con este test? Evidentemente, este test está creado en esa base y además con el ICG y en 130 porque ese es el que es a nivel más internacional y es el que se utiliza generalmente en la mayoría de los países y donde se desarrollan pues evidentemente la educación para estos niños con su portación intelectual. Para saber, con esos niños otros que tú dices de 120, tendríamos que crear otro instrumento, pero habría que crear otro. Ese instrumento y los puntos de corte solo están pensados para la test de screening para niños superdotados en base al CI de 130, en el IGC en concreto. Yo no te podría decir, pues en el caso de 120, en vez de elegir 20 puntos de corte, elige 10. Porque no se puede hacer, habría que hacer una investigación aparte, yo no lo podría saber así, habría que investigarlo. Y si yo te dijera, pues mira, bajas un poquito y ya está, pues estaríamos como siempre. Si no hay otra cosa... Mira, a mí me surge la duda, cuando se nos han escapado muchos niños ya a los 12 años, por ejemplo, si tenéis algún dato sobre la escala, la SPM del Raven también, si cumpliría estos criterios, no lo habéis investigado, ¿no? No lo hemos investigado. La verdad es que esto que os presento aquí se presenta en un rato muy cortito y a lo mejor en un tiempo muy breve tal vez, ¿no? Pero para llegar a hacer este tipo de investigaciones la verdad es que nos supone un trabajo importante. Sí que nos quedamos con las ganas de seguir adelante, pero no lo sé. Hasta ahora hicimos 4, 5, 6 años, ahora hemos hecho con el Raven 6, 7, 8. Sí sería posible hacerlo con el Raven para otras edades, pero de momento no lo hemos hecho. No lo sé, lo siento. Yo quería hacer un comentario porque, bueno, eso me ha parecido muy interesante, pero es un comentario de lo que yo expliqué antes. Ahora mismo en la literatura internacional no es posible encontrar ningún autor relevante que admita ningún punto de corte rígido y es muy difícil encontrar nadie que admita el CI como una medida para determinar quién es y quién no es superdotado. Por tanto, veo que mi capacidad de explicarme es nula porque no se ha entendido nada. Es decir, no hay... La superdotación no es una cosa física. Los niños tienen una capacidad. ¿Quién puede decir que un niño con un CI de 130 sublima y de repente está en estado gaseoso y con 128 no? 2. Un CI es una puntuación de síntesis de
una serie de valores individuales, de pruebas mucho más específicas. Por tanto, desde el punto de vista educativo, una puntuación de CI es poco relevante. Indica que un niño tiene una capacidad intelectual importante, ciertamente. No vamos a discutir esto. Lo que sí tenemos que saber es cuáles son los puntos, cuál es el perfil intelectual diferencial de la persona, porque eso nos dirá cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Creo, de verdad, que el mayor favor que le podemos hacer a las familias y a los niños y a las escuelas es olvidarnos de los puntos de corte y olvidarnos de las clasificaciones de las administraciones. Evaluemos la capacidad que cada uno tiene y planifiquemos una intervención educativa acorde a esa capacidad. Todo lo demás es marear la perdiz, hablar que si el talento es simple o es complejo, hablar que si el punto de corte se pone aquí o se pone allá, y mientras tanto el talento de los niños no se desarrolla. Muchos fracasan y otros simplemente acaban donde acaban, que ya lo sabemos todos. Bueno, sigo agradeciendo las aportaciones del profesor Turón porque siempre son muy válidas, luego aclara muchísimo. Está claro que lo de poner un punto rígido de corte obviamente es muy difícil, ¿no? Pero para todos aquellos que nos dedicamos a la investigación, ese punto hay que ponerle. Por ejemplo, en todos los investigadores, Renzulli, cuando crea las escalas de Renzulli, las famosas escalas conocidas de Renzulli, su punto de corte para crear las escalas obviamente es 130. Obviamente los demás, las escalas Wessels, estas que tenemos aquí los demás, cuando haces una investigación hay un punto siempre que tienes que poner. Ese punto hay que ponerle, y evidentemente porque tiene implicaciones. Tiene implicaciones a la hora de la investigación, pero luego el nivel intelectual sí que nos aporta mucho, porque cuando hablamos de cualquier persona es uno de los datos de los que tenemos en cuenta para saber qué educación requiere. Por ejemplo, cuando hablamos que un niño tiene un nivel intelectual bajito, no es lo mismo hablar de un nivel intelectual bajito que muy bajito. Eso nos ayuda a saber un poco de qué forma sería mejor la educación para ese niño. Es decir, no es desde luego lo básico para conocer, pero sí una parte importante. Además, otra cosa que me encantó de la exposición del profesor Turón es que además me hizo observar algo que a mí me encanta también observar, y es que al igual que por abajo hay una gran diferencia, cuando hablamos de por debajo de 70 hay una gran diferencia, cuando hablamos por encima de 130 también la hay. Y esa diferencia se observa en los niños y se observa en su educación y se observa también en las capacidades que miden estas pruebas. Y esto que estamos viendo, estas pruebas, viene con la realidad del desarrollo neuropsicológico de los niños. Y es muy importante saber cómo van y qué necesitan. Entonces, estoy de acuerdo, obviamente, como no podía ser de otra manera, con el profesor Turón, de que esto no es lo que nos va a decir qué educación requiere un niño, pero sí es un dato que nos va a ayudar a conocer qué educación requiere un niño. Que el punto puede cambiar de un lado para otro, desde luego. Que para hacer una investigación tienes que tener un punto, siempre. Que lo importante es que todos los niños desarrollen su talento, claro, y de eso se trata. Si sabemos qué niños tienen, qué capacidad tienen, podemos desarrollar su talento. Sin este tipo de pruebas es muy difícil que podamos llegar a saber qué talento hay que desarrollar. Sí, es lo que quería comentaros. Yolanda, aquí a una pequeña medio reflexión que termino en pregunta. O sea, aquí yo soy de la parte de los padres. Yo entiendo que hay muchos profesionales aquí que se enteran de todo y ven toda la parte técnica y es perfecta y se enteran. Algunos padres nos enteramos de algunas cosas, ¿vale? O sea, vamos a ser sinceros, yo me entero de algunas cosas. Lo que sí me entero es que a mi hijo necesita o mis hijos necesitan ayuda. Hay una ayuda que le ha dicho el profesor Turón, que creo que es imprescindible, que es atenderlo en el aula como tiene que atenderse, es decir, atender su necesidad. Y hay otra ayuda que es, pero tu hijo ¿qué necesita? Y que se pueda medir. Entonces, aquí tú has presentado un test de screening o la aplicación a un test de screening mediante otra prueba que puede ser muy interesante. Además, comentas una cosa, es muy barata y es muy fácil de hacer, ¿no? Entonces, ¿eso sería recomendable? Aquí en Andalucía utilizamos una serie de test, una serie de pruebas. ¿Sería muy interesante adoptar este test y sería fácil de utilizar por todo el profesorado, por todas las personas que tienen que utilizarlo? ¿Sería útil esto, en definitiva?
Creo la utilidad está en poderlo demostrar. Obviamente, ya os digo, el Raven Color creo que no habrá ningún equipo de Andalucía que no lo tenga. No creo que no haya ningún equipo. Los puntos de corte, como os digo, es pasar el test, se puede pasar individual o colectivo. Y los puntos de corte son lo que os he dicho, es levantar la hoja de cálculo y contar. Esos niños habría que hacer una evaluación más detallada y rigurosa para ver qué educación requiere, para sus necesidades, y daría lugar a la posibilidad de desarrollo. Es muy sencillo, solo además, en aquellos casos que pues no lo pueden demostrar, pues no saben demostrar, son niños con sus problemas, porque hay niños que tienen muchos problemas. Incluso en esa que os puse esa gráfica del factor de reuma para diagnosticar el reuma, me gustaba mucho porque había dos curvas. Fijaros que había dos curvas y en eso los laboratorios se pegan. Se pegan porque, claro, una curva tiene el factor reumatoide tenía 88,88% de sobre 100 y la otra tenía 89,2. Entonces, los laboratorios se pegan por saber si imponen una o imponen otra por esas décimas. Y luego dicen, porque eso es una cosa que aquí a veces pasa en Andalucía, no sé, pero en otros sitios creo que aquí también. Pero bueno, es que hacen una cosa, dicen, bueno, vamos a pasar un test de screening y pasan el listado de características de ta. Luego, después del listado de características de ta, que lo pasa el profesor, luego hacen otro test de screening y pasan, por ejemplo, el Raven. Claro, un screening y otro screening y otro screening y otro screening. No, solo se pasa un screening, uno. Por ejemplo, en eso del factor de reuma, que os había dicho antes, cuando se utilizan los dos screening, no es para elegir los que pasan uno sí y otro no, sino los que pasan uno sí y otro no, o si pasan los dos, pues quiere decir que es más probable. Pero no se quitan. Si ahora sí que no estoy explicando. Ahora sí. A ver, cuando se pasa un screening, se pasa un screening, solo uno, el que mejor que tengamos, uno solo. Y ya está, no hay que pasar otro más, no se pasa un listado y luego otro. Si se pasan dos, se pasan los que hayan pasado ese screening primero más los que hayan pasado ese screening segundo. No es la suma de más. No sé si me explico, es más, no menos. Es mejor que pasen de más que pasen de menos. Y siempre se pueden pasar algunos que aun sin pasar este screening crea el profesor que deberían de pasar. En los screenings es mejor que pasen siempre de más que de menos. No sé si me he explicado ahora. Hola, buenas tardes. Estoy por aquí, al lado de Diego. Yo quería hacer una aclaración y hacerte una pregunta, ¿no? La aclaración es que no estamos midiendo un CI de 120 en ningún caso en Andalucía. O sea, el protocolo de detección de alumnado con altas capacidades intelectuales en Andalucía rompe radicalmente con eso. Sí. Rompe radicalmente con eso. Por lo tanto, no os lo voy a explicar ahora. Yo intervengo mañana a las 9 y así os mantengo la atención. No, sí, pero conozco el protocolo. Perdona. Tengo el protocolo de Andalucía todos. El primero está. No, pero si no lo digo por ti. No. Si lo digo por la pregunta que ha hecho antes una compañera, ha dicho en Andalucía aplicamos el 120. Creo que te lo puedo explicar. Es que creo que te lo voy a poder hasta explicar. Si me confundo, perdona mi impertinencia, pero creo que te voy a poder explicar. Pero que no digo a nada que tú hayas dicho. No lo estoy dando. Perdona, déjame que a lo mejor puede que lo. Es que hay mucha gente que dice, es que los test de CI están anticuados. Dice, no, nosotros utilizamos puntuaciones centiles. Digo yo, toma ya. Esto sí que es nuevo, pero vamos, de cabeza. A ver, vamos a ver. El agua se puede medir en Celsius o en Fahrenheit. Son dos formas de medida, pero un CI de 50 se corresponde, un CI de 100 se corresponde con un centil de 50. Es decir, es lo mismo, son dos formas diferentes de medida. Yo tengo los protocolos de la Junta de Andalucía desde el primero hasta el actual que tenéis. Es decir, creo que tengo todos porque tenéis muy buena información, mandáis mucha información y la verdad es que están muy bien escritos y se leen fenomenal, se entienden fenomenal. Pero me llama la atención eso, que dicen, no, los de CI están, ¿cómo se dice?, muy pasados. Nosotros aplicamos los centiles, que son mucho más modernos, pero Alma, que no existéis, si es lo mismo. Son dos formas diferentes. Es Celsius, Fahrenheit. El 50 es centil, CI 100. Sí, pero que yo no he dicho nada de eso. O sea, no, yo te lo digo porque yo no estoy diciendo nada de eso. Yo digo porque lo he visto. Yo simplemente he aclarado que no medimos, que no hay una diferencia entre ese 130 del que tú hablas y el 120 que comentaba la compañera. Punto final, ahí ha terminado mi comentario. Bueno. Eso en primer lugar. Segundo, lo segundo que te iba a hacer era una pregunta. Eso era una aclaración que, insisto, que mañana aclararé más detalladamente. Pero
Lo segundo era una pregunta, y es una pregunta simplemente comparativa. Es si esta, yo he entendido que es una forma de usar el Ravencolor como prueba de screening, ¿no? Sí, si esta forma de usar el Ravencolor como prueba de screening se está utilizando en otras comunidades autónomas, es la pregunta. Lo hemos publicado hace nada, está publicado en el 2014, creo que todavía está ahí está a disposición de quien lo quiera utilizar. Por lo menos yo digo que se pueden contrastar, es empírico, tenéis los datos y se puede ver, sabéis el margen de error y lo que se está haciendo, y llega a todos. Vale, muchas gracias. Hola, Yolanda. Mira, mi pregunta es respecto a lo que tú has dicho, de solo pasar el Ravencolor. ¿Podría eso sustituir o eliminar, como hacemos aquí, se le está pasando un cuestionario a padres y a profesores, como primer paso? Si pasáramos solo el Raven, ¿no haría falta esos cuestionarios? Vamos a ver, si vosotros, a mí es como lo de la reuma, otra vez el reuma, vamos a salir todos aquí. Perdona, es que, sí, es que es muy importante. Hay un margen, a mi punto de vista, hay un margen de error bastante grande en los cuestionarios. En el sentido de que, bueno, unos padres contestan por arriba, otros contestan por abajo, y no tengo yo muy claro eso. Si se elimina, ¿tú crees que es más objetivo el Raven? Vamos a ver, si os dais cuenta, ¿veis el tanto por ciento de acierto? Lo veis abajo, en este caso, lo estáis viendo, 81%, es decir, siempre hay un margen de probabilidad de acierto, pero en este caso sabemos el margen de probabilidad de acierto. En el cuestionario que tú estás pasando a los padres, ¿sabes qué probabilidad de acierto tienen de sensibilidad, de acertar y especificidad? Pues si no lo sabes, no lo sé, pero si fuera bueno, serían los que pasaran en el cuestionario de los padres más los que pasan en el Ravencolor, como en la prueba de reuma, se puede pasar los que pasan una y los que pasan otra. Lo que no sería conveniente es que primero pasen una y después pasen la otra. Pero si, por ejemplo, lo que estáis utilizando en Andalucía es bueno, pues sería eso más esto, pero no las dos, no una tras otra, sino los que pasen una cosa más las que pasen la otra. Sí, buenas tardes. A mí me gustaría contestar, creo que es Diego, ¿no?, que es padre, que ha hecho una pregunta antes. Bueno, yo me atrevo a contestar desde varios puntos de vista, ¿no? Yo estoy en el aula, soy profesora, tengo un gabinete también, pero también soy madre, ¿no?, de una niña de altas capacidades. Entonces, digamos que tengo una visión un poquito completa. Con respecto a la pregunta que tú has hecho, yo creo que si nos quedamos en las pruebas, es decir, la prueba es una herramienta, ¿no?, para el aula, estupenda, pero la clave está siempre en la formación del profesorado, ¿vale? O sea, es decir, el profesor puede pasar esta prueba, que es una herramienta que él puede tener, ¿y luego qué? ¿Y luego qué hace? ¿Vale? O sea, la clave sería ahí. O sea, ¿y para qué la pruebo? Pues para lo que ha dicho el doctor antes, ¿no?, que es para establecer los estándares de rendimiento. O sea, para eso realmente sería útil y sería bueno si el profesorado tiene esa formación, porque el profesorado no es que no quiera, es que no tiene la formación, no tiene las estrategias y no tiene las herramientas, ¿no? Entonces, eso es una labor pendiente. Sí. Pero la prueba, esta no sería, los profesores la pasarían, pero luego quien tiene luego que valorar a los niños sería el equipo, y ese equipo sí es el que tendría que decir de qué forma, qué educación y de qué manera, porque habría que hacer una evaluación obviamente mucho más global y mucho más amplia, desde la lectoescritura, otras actitudes, la adaptación, para saber qué educación, y cuanto más flexible sea, mejor. Y obviamente, sin pasar ninguna prueba, estoy de acuerdo también con el doctor Turón, lo mejor es desarrollar el talento de todos los niños que tenemos en el aula. Pero bueno, hay algunos niños, como puede ser en algunos casos, como son estos niños con superdotación intelectual, que pueden requerir una educación un poco más diferente o diferenciada o distinta. Pero en el día a día del aula, el profesorado necesita saber qué puede hacer, cómo lo hace, o sea, la metodología es fundamental. Sí, yo creo que eso sería lo que sería la competencia del orientador, luego indicar al profesor de qué forma sería la más apropiada. Es una laguna que tenemos en el sistema educativo. De trabajar entre todos. Sí. Yo creo que es una laguna para trabajar entre todos. Vale. Buenas tardes, Yolanda. Quería hacer un comentario desde el punto de vista de la psicología o de la orientación aquí en Andalucía. Con este plan de actuación, el modelo que se está utilizando, la base fundamental es el modelo de Castelló. Entonces, entendemos
que los niños con altas capacidades intelectuales son aquellos entre los que están los superdotados, que destacan ampliamente en todas las áreas, y por otro lado los niños con talento. Desde este modelo de superdotación que entiendo que tú planteas, es interesante este test de screening, pero entiendo que únicamente detectaría al 2% de la población que tiene un cociente intelectual de 130 o superior. En este sentido, quizás no encaje actualmente con la normativa que se ha implantado en Andalucía, porque si un niño tiene un talento matemático y un cociente intelectual de 115, no sería detectado por este test. ¿Entiendes? Sí, perfectamente. Es que este test o este screening está creado para detectar a aquellos niños que requieren una educación diferente y continuada en la escuela y para la que la legislación actual tiene previstas medidas excepcionales. Por ejemplo, el cambio de curso, que son aquellos niños que tienen un CI por encima de 130. No para aquellos solo que tienen algún tipo de talento, que hay que desarrollarlo y que hay que identificarlo, estoy muy de acuerdo, pero daos cuenta que también el talento se desarrolla en otras áreas también aparte de la escuela. Por ejemplo, talentos de música están los conservatorios, ¿no? Si tenemos talentos deportivos, están los centros de deportivos, ¿no? Si queremos talentos dramáticos o artísticos, también tenemos centros especializados. Son para aquellos niños que durante toda la enseñanza, hasta que acaban el bachiller, requieren una forma educativa diferenciada y que tiene que ser continuada dentro del aula. ¿Que se puede también tratar los demás talentos? Desde luego, pero es como aquellos niños que en el extremo de la campana requieren una atención educativa diferenciada y continuada y adecuada durante toda su enseñanza. Entonces, es eso, y que solamente se tiene que dar en la escuela, y es para lo que está hecha la legislación, para dentro de la escuela. Es decir, es para esos niños que por su forma de aprender y su ritmo requieren una enseñanza totalmente diferenciada dentro de la escuela en todas las áreas del currículum, no solamente en matemáticas o en lengua. Por ejemplo, no sé, es que yo os diría cualquier cosa, pero os puedo decir, un niño de 7 años, tú le planteas, Juan pesa el doble que David, si David pesa 18 kilos, ¿cuánto pesa? No me acuerdo muy bien, pero vamos, que con 7 años es capaz de tener conocimiento de números decimales y de forma intuitiva, para esos niños. O esta niña que con 7 años la dices, a ver si coges este absurdo, a ver si lo pillas, y saben pensar. Para esos niños, por ejemplo, en una línea de trenes muy importante, el último accidente ocurrió hace 5 años. Desde entonces, solo una persona ha muerto en ella en un choque de trenes. Tiene que decir qué es el absurdo. Niños que saben pensar y que aprenden y que entienden de otra manera. Para esto es para lo que está hecho este test de screening y para eso es para lo que está hecho la legislación. Sí, Yolanda, pero no me refiero a talentos que estén fuera de lo académico. También es cierto que un alumno que tenga un talento matemático, por poner el caso, puede necesitar una adaptación curricular en ese área. Sí, desde luego, pero ya sería lo que hemos hecho toda la vida en los colegios, que eran adaptaciones no significativas, que era lo que hacía el profesor, por ejemplo, cuando un niño se aprendía muy pronto las matemáticas, ¿no?, las tablas o tal, le daba una tarea diferenciada. Igual que se ha hecho cuando a un niño le costaba un poquito más aprender las matemáticas, te daba una tarea diferenciada. Son adaptaciones no significativas. Y desde luego que estoy de acuerdo en promover, por favor, no quiero quedar de que yo solo creo, para mí un niño, de hecho al centro viene un niño de toda España con todo tipo de características, para mí es un niño, pero lo que sí es que como es un niño, entiendo que la educación mejor es aquella que él necesita. ¿Que se dan fenomenales matemáticas? Pues fenomenal, se amplían las matemáticas, pero aquí hablamos de educación especial, entre comillas, o especializada por una característica de desarrollo muy distintas a lo que es la media, en todas las áreas del aprendizaje escolar o académico. De acuerdo que si se puede identificar a niños que tengan talento para las matemáticas y se le amplían matemáticas el currículum, fenomenal. De acuerdo que aquellos que tengan talento artístico y se puede identificar, fenomenal, fenomenal. Estoy de acuerdo, pero con estos suelen ser siempre los que más tarde se atienden. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Benito. Me vais a permitir que concluya yo, porque para eso estoy aquí, represento a las familias. Seré muy breve. Creo que lo importante que se ha dicho esta tarde es muy importante la detección, sin tener en cuenta las etiquetas que, a mi modo de ver personal, la damos los adultos. Y ya que tenemos una escuela universal, quizá el nuevo paradigma será la atención a la diversidad, la atención de todos, y por eso es importante la detección, para que todos
todos que somos especiales, sobre todo nuestros pequeños y nuestras pequeñas, sepan estar y hasta dónde pueden llegar, si ese es su deseo o el de sus familias. Muchas gracias, nos vemos mañana. Manuel Uceda será el primero y continuaremos. Hasta mañana.